En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre el encuentro que se sostuvo, el encuentro que se dio en Washington entre los representantes del gobierno de Estados Unidos y los representantes del gobierno de México. El día de hoy el presidente informa sobre la reunión entre los representantes del gobierno de Estados Unidos y México con el fin de evaluar el trabajo realizado a partir del acuerdo migratorio de hace 3 meses. Ayer sostuvo una conversación el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Donald Trump en muy buenos términos. En este momento la relación es buena y no existe discrepancias o desacuerdos que puedan afectar la economía o desarrollo del país. El ambiente es muy favorable en el Congreso de Estados Unidos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio. La Fiscalía investiga los hechos ocurridos en Tamaulipas y el gobierno coopera en todo lo que se solicite. Es prioritario que se respeten los derechos humanos. El presidente estará de gira en Hidalgo visitando hospitales rurales de la zona. El presupuesto a los estados se les debe de entregar lo que por ley les corresponde. Es decisión de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto enviado desde el gobierno federal y reafirma que ya no hay partidas especiales y ya no habrá moches. Marcelo Ebrard. El canciller destaca que se realizó un avance muy importante para atemperar el fenómeno migratorio. Se logró una disminución del 57%, por lo que se considera que la estrategia de México ha sido exitosa. Un punto importante que se abordó en la reciente reunión es el tema del armamento proveniente de Estados Unidos que ingresa a México de manera irregular, por lo que se conformó un grupo binacional para combatir este problema. Se realizarán mensualmente revisiones de los avances. El principal flujo viene del estado de Texas. En cuanto al flujo migratorio, se tiene la información que los mexicanos que ahora intentan cruzar de manera irregular ha disminuido considerablemente, y el país que presenta porcentaje mayor es Honduras, con lo que prácticamente podría decirse que es un éxodo desde ese país. También informó que este mes habrá una reunión con el presidente electo de Guatemala. El lugar y la fecha están por confirmarse. Esta reunión permitirá aterrizar el programa que se realizará en la frontera entre ambos países. Reitera que México no será por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia tercer país seguro. Caso de los 43. Y nuestro interés de continuar con la búsqueda de los jóvenes es un asunto de la más alta prioridad. El día de ayer el presidente sostuvo una reunión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa y derivado de esto le pidió al fiscal general que se reúna con los padres de los normalistas la próxima semana. En esta reunión el presidente estará presente solo como testigo. Además se acordó una reunión cada 2 meses con los padres para revisar los avances. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene interés y además de ser una prioridad la localización de los jóvenes, es un asunto humanitario. Aprovechó también para aclarar que las escuelas normales no se van a cerrar. Al contrario, se van a abrir más y los egresados tendrán asegurada una plaza. La política privatizadora llegó a su fin. Facturación falsa. Pero llegar al extremo de que los legisladores se opongan a que se castigue a defraudadores. El presidente calificó como farsantes, arribistas y corruptos a los senadores de oposición que interpondrán acción inconstitucional contra la reforma sobre facturas falsas y empresas fantasma. Se convertirán sin duda alguna a la defensa de defraudadores fiscales. Se llega al extremo que se opongan al castigo de defraudadores y lo que muestra es que aún han incurrido en estas prácticas. Estos partidos tienen una descomposición al interior. Estas prácticas tuvieron respaldo político y es el motivo principal de que sea ahora una práctica generalizada. El gobierno defenderá la legalidad y combatirá la defraudación y la corrupción fiscal. El gobierno no protegerá más a las empresas, empresarios y políticos corruptos, que fueron prácticas comunes en el periodo neoliberal. Se convertirá como delito grave la facturación falsa y se tipificará como delincuencia organizada. No podrán salir con el pago de fianzas y de igual forma se insistirá en la reforma en el Poder Judicial si continúan con la liberación por medio de amparo de delincuentes. Universidades públicas. La UNAM está muy bien colocada como una de las mejores universidades del mundo.
El 65% de los estudiantes son de clase media-baja y por lo general de familias pobres. Esto es gracias al pase automático. La composición sería totalmente diferente si hubiesen logrado su objetivo de eliminar este pase automático. Deberían de eliminarse los exámenes de admisión para garantizar la posibilidad para todos de estudiar. El problema en el país no solo es la calidad en la enseñanza, el principal problema es la cobertura. Hay que garantizar que todos puedan estudiar y que no haya rechazo de ningún joven que tenga deseo de continuar sus estudios y se conviertan en profesionistas que ayuden al desarrollo del país. Con la reforma del artículo 3 con Zedillo se pretendió privatizar la educación. En este periodo la política es distinta y no se pretende continuar con la ideología neoliberal y se garantizará el derecho a la educación. Esta nueva política inició con la cancelación de la mal llamada reforma educativa, cuyo objetivo era someter al magisterio y avanzar la política privatizadora en materia educativa. El principal promotor de esa reforma educativa fue Claudio X González, y ahora es el principal promotor de los amparos para evitar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y el principal opositor de la Cuarta Transformación de México. Finaliza el presidente informando que la UNAM está muy bien colocada como una de las más grandes universidades del mundo y la mejor universidad de México. Las demás universidades también se ubican como buenas, pero reitera que lo más importante es garantizar el acceso a la educación en todos los niveles educativos. Muy bien, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.